José Manuel Jiménez Rodríguez. Muy buenos días, José Manuel, ¿cómo está? Muy buenos días, muy bien, y gracias por la invitación. Ha sido un placer porque han publicado ustedes un informe que es muy interesante, sin duda, y que, pues alerta de los crecientes desequilibrios financieros y de la sostenibilidad del sistema. A mí me parece que es una llamada de alerta muy severa. ¿Tan mal están las cosas? La verdad es que yo creo que todos somos conscientes del cambio demográfico que nos está suponiendo el envejecimiento, no solo el envejecimiento de la población, sino también la reducción de la natalidad. Se están haciendo muchas cosas en materia de pensiones para buscar el equilibrio de la suficiencia y la sostenibilidad, pero nosotros consideramos que no solo nosotros, sino entendemos que hay muchos estamentos independientes que lo consideran que a largo plazo pues no van a ser suficientes las medidas y que tendremos que buscar otras soluciones. Analicemos un poco parte por parte, primero las causas y luego a ver si entre usted y yo encontramos alguna solución de futuro que nos pueda valer. Ha mencionado usted sin duda la crisis demográfica, que eso es evidente, el proceso de envejecimiento que cada vez es más fuerte. Y vayamos, por ejemplo, a la primera disfunción, que es la relación entre cotizantes y pensionistas. Claro, por ejemplo, esa relación, la tasa de dependencia, por ejemplo, que nosotros, que son las personas mayores de 65 años, entre las personas entre 16 y 64 años, pues esa relación prácticamente se va a duplicar en los próximos 30 años. Tenemos que tener en cuenta que actualmente tenemos 10 millones de pensionistas, que en 2050 serán 16 millones de pensionistas. Y bueno, yo creo que son buenas noticias, las noticias de que cada vez vivimos más y tenemos que ser conscientes, y hace relativamente poco un informe de la Comisión Europea, el Aging Report, pues analizaba la fuerte presión de gasto que vamos a tener en conceptos que son del estado de bienestar, como puede ser jubilación, como puede ser salud o como puede ser dependencia. Con lo cual, claramente vamos a tener muchísimos más jubilados sobre las personas en edad de trabajar en los próximos años, y ese ratio se va prácticamente a duplicar. Es evidente porque yo echando, corríjame si me equivoco, echando un cálculo a ojo de buen cubero, es si sumamos lo que acaba usted de decir, dependencia, sanidad y pensiones, estamos hablando de que la mitad del PIB, del PIB, más o menos, ¿no? Bueno, no del PIB. No del PIB, no, perdón, de los presupuestos los presupuestos generales del Estado, perdón. Sí, de los presupuestos generales del Estado, pues podrán ser cerca del 40%, correcto, o incluso más, eso es. Digamos que el gasto social en España es todo, además basado en estudios recientes y comparativos, es uno de los mayores de gastos porcentualmente de los países en desarrollo. De hecho, en porcentaje sobre el PIB, en 2050 España será el país que más se gaste de Europa en pensiones. Eso es. Con lo cual, estamos hablando de el gasto social que seguramente es más importante dentro de los presupuestos generales del Estado, efectivamente. Sin duda. Además, hay otro problema, que estamos, como el sistema nos autofinancia, yo diría que estamos detrayendo recursos públicos directos de manera permanente, ¿no? Fíjese, ese es un tema muy importante que nosotros lo indicamos en el estudio. En 2010, el 92% de la financiación eran a través de las cuotas sociales, que era, como usted sabe, el sistema de pensiones es un sistema de reparto y los que estamos trabajando cotizamos, y esa cotización, el 92% era suficiente, había que buscar otro 8%. Hoy en día es un 70% de cotizaciones y existe un 30% que se está pagando o por déficit vía presupuesto o, como usted bien dice, por impuestos, con lo cual esos transferencias, que son transferencias que se están drenando de otras partidas.
Estamos hablando del horizonte de 2050. Háblenos, José Manuel, de esa cláusula de los fondos Next Generation de la Unión Europea de 2023, que aún aplicándola, ni así evitaríamos un déficit tremendo en un horizonte, como decimos, que podría ser 25 años más. Sí, o sea, hay que reconocer que en los últimos años el gobierno tiene claro que se va a producir un baby boom, que los gastos van a ser muy importantes, y entonces empieza a legislar y legisla. Hay muchísimas medidas que se han legislado, pero hay que tener en cuenta que se ha legislado, normalmente cuando se legisla es para buscar la sostenibilidad, pero ahora se ha legislado no solo para buscar que el sistema sea sostenible, sino también se ha buscado la suficiencia de las pensiones. Se han incrementado, se ha cambiado el crecimiento por el IPC, el crecimiento de las pensiones, también han incrementado los gastos. No solo se han buscado más ingresos, sino que se han incrementado los gastos. Uh-huh. Entonces, en un momento dado, Europa dice, yo quiero tener una certeza de que esto, pues a medio plazo, esto es sostenible. Entonces, se monta una cláusula en la que más o menos se dice, los gastos no pueden pasar de estas cantidades, y si pasan de estas cantidades, teniendo en cuenta todas estas medidas que hemos puesto de recuperación de ingresos, pues tendremos que subir las cotizaciones o buscar otras medidas. Y deja al final a la autoridad independiente que valore cada 3 años con una serie de datos de Aging Report, de unos datos europeos, pues que valore si eso va a ser suficiente o no. Este año, en 2025, en mayo, ha tenido que hacer esa valoración, pero claro, el problema de esta valoración, y lo que dice la autoridad independiente, es que a mí me han obligado a hacerlas con unos datos que eso es, pues realmente, como además ayer decía la directora, la presidenta de la AIREF, es realmente sorprendente que me digan sí. cómo lo tengo que hacer. Sí. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pues que al final ha salido que es sostenible. Pero por otra parte, la autoridad independiente ha dicho, mire usted, ustedes me obligan a hacerlo de esta forma, yo lo hago de esta forma y salen los resultados que ustedes quieren y todos estamos tranquilos. Pero yo hago un análisis a largo plazo y lo que les digo es que si esto sigue así, el envejecimiento de la población va a generar un incremento de deuda muy, muy fuerte. ¿Qué ha ocurrido? Que Europa se ha preocupado y ha dicho, bueno, esto puede salir bien. Está saliendo bien porque está, digamos, con los datos que ha marcado el gobierno, pero como no me fío, se tiene que volver a hacer el análisis el año que viene. Entonces, bueno, yo creo que esa cláusula es una cláusula que puede tranquilizar al gobierno, pero no tranquiliza a Bruselas y claramente no tranquiliza a la autoridad independiente que fiscaliza las acciones del gobierno. Sí, es una noticia que se nos había quedado en el tintero, que la responsable de la AIREF se estaba quejando, hasta ha pedido amparo jurídico, creo. Eso es a los abogados del Estado. Efectivamente. Que salió ayer. Sí. Dice claramente, oiga, mire usted, yo lo que tengo es, usted me pueden decir que yo tengo que hacer un informe, puede decir que tengo que hacer un estudio, pero no me pueden decir cómo lo tengo que hacer, y eso pues ya he pedido amparo efectivamente para decir, oiga, no me diga usted cómo lo tengo que hacer, pero lo que dice claramente es que, mire, esas son restricciones que usted me pone, pero en 2070 la deuda va a subir al 181%. Cada vez si esto no cambia, obviamente, si todo permanece constante, pues esto va a seguir incrementando. Y, lógicamente, tiene todo el sentido porque pues cada vez vamos a ser más personas que nos jubilemos. Y otro tema importante es con una tasa de reposición alta. Hay que tener en cuenta que el porcentaje en España con respecto al último salario, el porcentaje de pensión, pues es también de los más altos de los países desarrollados. Esa era precisamente mi próxima cuestión. A mí me llama mucha la atención que tengamos los salarios más bajos y las pensiones más altas. Bueno, las pensiones más altas con respecto a nuestro salario. Exacto, sí. Eso es, porque obviamente si nosotros comparamos nuestras pensiones con Europa, pues seguramente serán más bajas. Pero
Y nosotros lo que sí que tenemos es, porque también tenemos un sistema donde pues prácticamente el 30% de nuestro salario lo dedicamos a las pensiones. Quiere decir, tenemos unos porcentajes de pensiones elevados. ¿Eso qué quiere decir? Pues que nuestras pensiones, y es verdad que después, como las pensiones van en función de lo que se cotiza y se cotiza en función del salario, Sí. pues la pensión media, ya no sé si está en mil y pico, 1.200, 1.300 euros, pero la realidad es que comparado con los salarios, esa pensión es alta. Si se une a que cada vez vamos a ser más, a que esas pensiones son altas y cada vez vamos a vivir más, eso es importante, pues al final pues tenemos que a medio largo plazo tendremos que tomar decisiones de dónde nos queremos gastar el dinero, porque claramente esto, como decía usted, esto lo que está es detrayendo recursos de otras partidas. Efectivamente. ¿Por qué en España no han llegado a cuajar jamás, de manera general, tanto en empresas como particularmente, planes de pensiones privados? Con respecto a este tema, primero ha habido un cambio desde hace 3 años, una nueva legislación que se quiere potenciar, sobre todo los planes de empresa. También ha habido una legislación que ha perjudicado al ahorro individual, los temas de pensiones individuales, pero le voy a decir mi opinión acerca con unas cotizaciones altas, cada vez mayores, porque cada vez se están incrementando esas cotizaciones con el mecanismo de equidad intergeneracional que sube el 0,7, con tasas de solidaridad, con unas cotizaciones altas y con unas pensiones altas, los empresarios y la patronal y los sindicatos pues tampoco consideran que el segundo pilar sea importante, porque con un cerca de 80% de tasa de reposición de las pensiones, pues poco margen hay. Donde, por ejemplo, sí que hay en países donde la tasa de reposición es baja, porque también tienen otros sistemas que son sistemas más donde se hacen menos aportaciones y esas aportaciones generan menos pensiones y se dedica muchos recursos al segundo pilar. Entonces, quizás una de las cuestiones por las que no se ha desarrollado es porque los costes de cotizaciones y las pensiones son muy altas, no dejan hueco para nada más. Ajá, exacto. Sí, es una explicación muy interesante. Vayamos con las soluciones que proponen ustedes, pero antes, justo ayer leí una noticia, antes de ayer, la tengo aquí apuntada, el gobierno parece que está negociando una especie de jubilación reversible para que eliminar, digamos, restricciones a la reincorporación, a poder trabajar después de jubilado, incluso introducir incentivos. ¿Le podría parecer una buena solución o no una solución absoluta y global, pero una de las soluciones? Completamente. Sí, me podría parecer, porque una de las soluciones es que tenemos que tener una jubilación más flexible. Vamos a tener que vivir más, vamos a tener que trabajar más seguramente, y tenemos que buscar soluciones flexibles. Lo que no tiene mucho sentido es que una persona se acueste y sea útil en su trabajo y al día siguiente se levante y ya no sirva y sea un jubilado, ¿no? De la noche a la mañana. Hoy en día, además, cuando tenemos una esperanza de vida de 30 años. Entonces, claramente, tenemos que buscar ese tipo de... tenemos que en ese sentido, los cambios que se están produciendo pues pueden ir en la buena línea. Otro tema es que haga falta mayores matizaciones, mayor impulso, etcétera. Pero la buena línea es hay que demorar la jubilación y tiene que ser cada vez más flexible. Tenemos que ayudar a que pues se pueda trabajar de una forma más flexible,
se compatibilice la pensión con el trabajo, se puedan cobrar las dos cosas perfectamente, que también se va en esa línea, pero esa búsqueda de la flex, como lo denominan, esa flexión reversible, yo creo que es clave. Tenemos que, porque además es que vamos a necesitar, ayer justo salía una noticia, yo creo, muy interesante de la OCDE, que vamos a necesitar gente que trabaje, porque vamos a bajar cada vez vamos a necesitar más inmigrantes y vamos a tener que utilizar a las personas que se jubilan, que además están con posibilidades de trabajar. Tenemos el ratio más bajo de personas de mayores de 60 años en Europa que trabajan, con lo cual ahí tenemos mucho margen. En definitiva, lo que usted me pregunta, absolutamente de acuerdo. Es una de las medidas. ¿Qué otras medidas proponen ustedes en su informe? Bueno, nosotros hablamos de diferentes medidas. Claramente, no solo tenemos que buscar el equilibrio entre suficiencia. Las pensiones tienen que ser suficientes, pero tenemos que conseguir mantenerlas. Pero es que además hay otro concepto que tenemos que trabajar a largo plazo, y es la justicia intergeneracional. Si dedicamos recursos a los mayores, y no quiere decir que los tengamos que dejar, pero tenemos que buscar ese equilibrio intergeneracional. Hay que volver a introducir el factor de sostenibilidad. Lo que quiere decir es que si cada vez vivimos más, tenemos que pensar en que según evolucione la esperanza de vida, tendremos que evolucionar la edad de jubilación, y también tendremos que ver cómo evoluciona el porcentaje de jubilación, porque si nosotros, una persona que se jubilara a los 65 años hace 30, pues viviría 15 años y ahora vivimos 20. Entonces eso lo tenemos que regular de alguna forma, ajustando las pensiones y ajustando la edad, y claramente tenemos que buscar soluciones para los complementos de las pensiones de empresa y los complementos de las pensiones individuales. Y esto puede ir seguramente por potenciar la negociación colectiva, incluso por obligar dentro de la negociación colectiva, aunque parece que hay gente que dice que no es constitucional, pero por obligar dentro de la negociación colectiva a buscar esos acuerdos en pensiones, por mejorar la fiscalidad. Y ya yo entiendo claramente que tenemos un problema de consolidación fiscal, pero al final, si hemos hecho una serie de cambios y no son suficientes, igual tenemos que mejorar la fiscalidad del ahorro. El ahorro al final es inversión futura y es pago de pensiones futuras, ¿no? Está muy penalizado, de hecho, en España, yo diría, en ese sentido. José Manuel, si tuviera que elegir un modelo, no el nuestro, sino de nuestro entorno, un modelo que funcione bien, ¿cuál elegiría y en qué consiste? Pues yo, fíjese, hay dos modelos que a mí me gustan. Uno es el de Holanda, los Países Bajos, donde tienen un equilibrio entre los tres pilares, cuando hablamos de pilares hablamos de las pensiones públicas, las pensiones de empresa y las pensiones privadas, muy importante, donde hay un porcentaje de ahorro tremendo en las pensiones privadas y en las de empresa. Entonces, cuanto mayor equilibrio exista, pues problemas demográficos que afecten a uno de los sistemas se verán menos afectados. Eso está claro. Y después hay uno muy muy interesante, que es el sueco. El sueco lanzó hace muchos años, pero claro, el modelo sueco hay que tener en cuenta que lo estuvo analizando igual durante 20 años expertos hace falta mucho consenso y mucho tiempo, y después mucho tiempo para cambiarlo, con lo cual cuanto antes hagamos todos esos análisis mejor. Y los que han hecho, hicieron los suecos, pues es un sistema llamado de cuentas nacionales, donde al final sigue siendo un sistema de reparto, pero lo que se paga va en función de lo que se ha aportado a lo largo de la vida, y eso
En España no, en España va más en función de una serie de parámetros, no de lo que se ha aportado. Entonces, eso quiere decir que si tú no has aportado lo suficiente, pues seguramente tendrás que trabajar más o tendrás una presión más baja, ¿no? Entonces, es un sistema, digamos, que se reequilibra en el medio plazo. Lo que pasa es que son sistemas donde se necesita tiempo para cambiarlo y sobre todo para que no se vean afectados los jubilados actuales. Lo que quiero decir es que el tiempo se nos acaba y tenemos que empezar a buscar soluciones de medio largo plazo, porque si no al final las soluciones serán más drásticas o el dinero irá a otros dejará de ir a otros conceptos que también a otras partidas que se necesitarán. Una voluntad política, un consenso y un tiempo que aquí en España no solemos utilizar así mucho. Lo digo un poco por el futuro del sistema. En todo caso, José Manuel Jiménez, director del Instituto Santa Lucía, muchísimas gracias por estar con nosotros y por ese clarificador informe que a ver si no cae en saco roto para afrontar ese reto que, como dice usted, cada vez nos queda menos tiempo. Que tenga un buen día y muchísimas gracias. Igualmente, y muchas gracias a ustedes. Hasta luego.